Bienvenidos una semana más al tiempo del baloncesto, a Zona COP. Hemos vivido ya la primera jornada de la primera FEP, nos acercamos a la segunda, que será además el debut del Club Ourense Baloncesto en el Paco Paz. Será el sábado a las 7 de la tarde ante el Palmer. Hoy nos acompañan en el programa Jacobo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Sony Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Sony Vázquez, yo he puesto siempre, creo que ponemos ahí, es jugador del COP. Sí. ¿Pero la tengo que poner? No, sí, vamos a dejarlas. Es jugador del COP. Vamos a intentar separar una cosa de la otra. Vale, Berto Banso, buenas noches. Hola, ¿qué? Bueno, vamos a hablar del primer partido del COP. Vemos los resultados de la primera jornada de la Liga en la primera FEP, una jornada en la que el Club Ourense Baloncesto caía en la cancha del Alicante. Vemos los resultados, que los tenemos por ahí preparados. No, esa es la clasificación, los resultados de la jornada, que los tenemos por ahí preparados. Ahí están. Tenemos Grupo Ureta Tizona 106, Melilla 91, Alimerco Oviedo 87, Estudiantes 101, Alicante 87, Club Ourense Baloncesto 76, Cantabria 72, Zamora 96. Berto le da vueltas a la cabeza. Cartagena 72, Figo y Palma 70, Menorca 97, la sorpresa de la jornada. Obradoiro 77, por 20 le ganaba el Menorca al Obradoiro. Guipúzcoa 63, Leima Coruña 79 y el rival del COP, Palmer 69, Palencia 78. Hablaremos después de la jornada, hablamos del partido del COP, Jacobo, Sony, Berto. La primera lectura, ¿qué me comentáis del primer encuentro de la Liga? Y después hablaremos del partido que no se pudo ver, que es otro tema para los aficionados. Pues que yo diría que si tú analizas el marcador simplemente así globalmente, pues esa es una derrota que podría ser normal. Alicante tiene más equipo, más presupuesto, el COP todavía le falta mucho. Yo creo que para competir de tú a tú contra ese tipo de equipos, ¿qué pasa? Que cuando haces... Bueno, ya no vamos a hablar de 2 cuartos, pero un cuarto excelente como has hecho. Y en el segundo más o menos mantienes el nivel, pero te caes en un tercer cuarto de manera yo creo que tan estrepitosa, es lo que te deja un poco, yo creo que dejo a las claras de lo que le falta al equipo. Le falta un referente claro. Bueno, hay una cosa que no sabíamos o que no se vislumbraba y que ya quedó reflejada, que son los tiros libres. Me parece que es algo gravísimo, no puedes fallar 8 tiros libres Fíjate que con 8 tiros libres hubieras estado en partido, sí, a pesar de todo esto. Y que bueno, que el equipo, por lo que decíamos, todavía le falta mucho, por eso tiene esa inconstancia en el juego. Entonces, bueno, yo creo que hay luces y sombras. Seguro que para Moncho y para la plantilla es muy positivo esa primera parte, pero también tienen que sacar la conclusión de que aquí no te puedes desenganchar, ya no digo 6-7 minutos, no, ni 1 ni 2. Ni 1 ni 2, correcto. Sony, hemos visto como decía Jacobo, ¿no? El COP llegó a ganar por 15 puntos de diferencia en el primer cuarto, incluso en el segundo llegó a tener los 15 puntos de diferencia. E iba ganando por 5 en el inicio del último cuarto. El COP iba ganando en el inicio del último cuarto, pero acabó perdiendo relativamente cómodo ante el Alicante. Sí, yo creo que como dice Jacobo, hay un par el inicio del tercer cuarto fue muy doloroso, muy catastrófico, porque ese parcial de 14-0, cuando has ido dominando toda la primera parte, pues yo ahí creí que a lo mejor podía ya romperse el partido e incluso acabar en una derrota que no, un poco más abultada, pero sí que ahí el COP, también intentando ver el vaso medio lleno, como dice esas luces que dice Jacobo, fue capaz de reponerse, pues se puso 8-9 abajo y acabó el tercer cuarto 1 arriba, incluso como dices tú, empezó bien el último, pero al final pues eso, otro parcial bastante desfavorable, pues fue lo que condenó al COP. Entre comillas, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Hay luces, creo que se hicieron cosas bien, porque también no estuvo todo el mundo en su plenitud, como a lo mejor podíamos esperar, y creo que aún hay margen de mejora. La pena es que tal como empezó el partido, da la sensación de que también podía haber sido una oportunidad de pegar un golpe sobre la mesa ya en la primera jornada. Sin lugar a dudas, Alberto, lo que dice Sonia, el COP, cuando empieza de esa manera y 15 puntos arriba, da la sensación de que se puede perder el partido de Alicante, pero que a lo mejor deja escapar una oportunidad de dar un golpazo, ¿sí? En un análisis así un poco frío podríamos decir que 10, 8 puntos a lo mejor es la diferencia real a día de hoy entre Alicante y COP. Por lo tanto, viendo el resultado, ¿qué pasa? Que los 15 puntos arriba, o incluso llegar al último cuarto, como te hace crecer, te da unas aspiraciones que a priori no tenías. ¿Qué pasa? Que el mantener eso, cuando un equipo
el rival es más fuerte, tiene individualidades que en un momento dado puede desatascar cualquier situación complicada, pues el COP se vio que lo tenía más las de perder, fue lo que pasó. Que quizá no es lo mismo un trabajo constante que decir en 2 minutos decide. Sí, sí. Porque para decidir en 2 minutos tienes que tener la calidad, la experiencia, el manejar, el saber cómo va el partido. Ya no tienes tiempo para hacer un trabajo, podríamos decir, de tiempo, un trabajo de ir poco a poco. Eso lo puedes hacer en 40, pero no en 2 minutos. En 2 minutos al final las expectativas que se habían creado con lo que fue el inicio del partido, pues el Alicante hizo valer su mayor calidad. De ahí que a lo mejor la derrota pues podía entrar dentro de lo posible. Positivo, hombre, cuando vas ganando de 15 no creo que tirara al Alicante contra su canasta, algo tuvo que hacer el COP, eso está claro, y alguna cosa tuvo que hacer bien, está empezando la temporada, no se conocen aún mucho, quizá, pues por decirlo de una manera fría, faltó continuidad sobre todo en algún jugador que empezó muy bien, después ya no tuvo el mismo final, pero yo creo que sobre todo es eso, cuestión de calidad y de personalidad individual, que es el jugador caro, el jugador que cuesta dinero. Vamos a poner imágenes del partido del COP, pero antes de ponerlas, y ya lo comentamos ahora, lo dejamos ya comentado, ni los aficionados del COP ni los de muchos otros equipos de la Liga pudieron ver el partido, porque falló la retransmisión de la Liga Plus. El único club de la Liga, a esta hora que estamos grabando el programa, que es miércoles, que ha hecho un comunicado criticando a la Liga, reclamando las imágenes, es el Club Ourense Baloncesto. El único equipo de la Liga que ha hecho ese comunicado. Lo cual deja en muy buen lugar al Club Ourense Baloncesto, y a mí me genera dudas de qué pasa en esta competición. Porque, Jacobo, lo que ha pasado es muy grave para los clubes, para la Liga, para la Federación, y una de dos, si los clubes callan y la Federación calla, es que les vale lo que hay. Bueno, pero es que si analizas un poco sin saber muy bien, porque tampoco se explicó muy bien ese acuerdo, es que no se explicó, sí. Que había, es que es un acuerdo que a los clubes no sé qué se ganan de beneficio. Entonces, los clubes tragan con todo. Quien te dice eso, te dice otras cosas. Ahora no le dan los partidos, pues le da igual. A los clubes no le importa que la gente haya tenido que pagar un dinero y que no haya podido ver. No solo el partido del COP, ojo, porque si dijeras, bueno, fue ese partido exclusivamente, no. Yo recuerdo que creo que del viernes... Cantabria no se vio. El del Estudiantes en el debut con el Oviedo, que era un partidazo, no se vio. Dejó tirado a Movistar. El hijo de Obradoiro creo que tampoco. El hijo de Obradoiro tampoco se vio con el Menorca. Es decir, es barbarísimo. Y luego yo lo escribí en un artículo el lunes. Lo que ha pasado es fastidiado. Pero la pregunta es, ahora los aficionados dirán, ¿y quién me dice a mí que en la jornada 2 no va a volver a pasar? Pero yo creo que eso que pasó, con respecto al COP, es positivo por cuanto parece que está empezando a funcionar una estructura organizativa dentro del club que se preocupa por esas cosas y tal. Con respecto al resto, pues efectivamente en la primera, quizá la mayoría de los clubes en el tema de burocrático, de administración y tal, deja un tanto que desear, porque se va el dinero casi todo en la plantilla y no es tanto en lo que es en la gestión del club. Eso, para mí, que el COP hubiera protestado habla a favor de que hay una estructura que poco a poco va haciéndose valer. Los clubes no pueden olvidarse de una historia. Por encima de todo, lo más importante para un club son sus aficionados. El club en ese baloncesto tiene un sentido porque le importa a la gente. Si no le importa, ¿para qué estar jugando? Tú lo primero que te tienes que rendir es a tus aficionados, lo que ellos necesiten para poder verte. El club hace lo que puede, no puede obligar a la Liga a retransmitir el partido, pero sí tiene que quejarse, y sí lo hace, y dice, hey, esto no, a mí me tienes que dar los partidos que yo tengo aquí un contrato firmado, y alguien tendrá que moverse. Ahora, si los demás clubes, nadie se suma a esa historia, es o por miedo, o por cobardía, o porque les da exactamente igual. Cualquiera de las tres cosas es mala. Cualquier club decidirá cuál es el argumento. Nosotros le vamos a poner imágenes del partido, porque las tenemos. Y decía Berto, de un club por ese baloncesto, sobre todo algún jugador que empezó muy bien. Se refiere a Gabe Casier. Tenemos imágenes del primer cuarto del club Ourense Baloncesto. Los que puedan que lo vean, porque, claro, jugando así el COP no es que vaya a perder pocos partidos, es que a ver quién le gana. Porque en el primer cuarto el COP es prácticamente perfecto. En ataque, muy poquitos tiros, jugando con mucho criterio, moviendo muy bien el balón. Y Alicante, Sony, Jacobo, si viste el partido, totalmente superado. Alicante hay momentos que no sabe qué hacer contra el club Ourense Baloncesto, Sony. Sí, como tú me dices, yo creo que ese es el juego que quiere Moncho, muy versátil, todos los jugadores aportando, Gabe sobre todo, pero generando para Quentin, también anota, es decir,
con un juego, ese juego alegre que a todos nos encanta, y yo creo que el primer cuarto fue la máxima expresión. En defensa, muy activos todos, llegando a todas las situaciones, sacando ventaja en muchas situaciones. Ese quizás sea el ejemplo de lo que se aspira, y seguramente el tercer cuarto sea el ejemplo de lo que no se quiere. Y sí que es la verdad que el primer cuarto, imagino que si lo hubiésemos visto en directo, hubiésemos disfrutado mucho y pues nos hubiese fastidiado mucho lo que pasó. Como ya vimos el partido, como se dice vulgarmente, sabiendo lo que pasó, pues igual no fastidia tanto. A mí me decía Moncho durante el día anterior, creo que hablé con la última vez antes del partido, y me dijo, verás lo bien que vamos a jugar, verás lo bien que vamos a competir contra el Alicante. Él él es una persona optimista por naturaleza, él confía muchísimo en este equipo, muchísimo. Jacobo, él estaba convencido de que podían dar la campanada en Alicante. Sí, claro, porque él trabaja con nuestros jugadores todos los días. Saben que evidentemente lo habíamos hablado aquí, el margen de mejora es enorme. Sí. Es curioso porque bueno, se empezó en su tiempo, pero yo creo que ha habido ciertas cosas que han perjudicado el progreso del equipo y que, como siempre, ha habido muchísimos cambios. Eso es algo que hay que reflexionar sobre eso. O sea, tú no pretendes, y claro, si tienes dinero y fichas jugadores de mucha calidad, pues bueno, puedes acoplar a 8 jugadores de calidad enseguida, pero no es el caso. Entonces, por eso Moncho sabe que es cuestión de trabajo. Pero bueno, yo en un momento que había hablado con él le decía, claro que es cuestión de trabajo, también es cuestión de resultados, porque si no, precisamente con los jugadores que tiene se pueden venir abajo. Entonces lo importante también es sacar resultados. A lo mejor muchas veces no lo saques ni jugando como tú quieres, ¿no? Pero lo más importante evidentemente es que el equipo desarrolle en la pista lo que Moncho quiere. Yo creo que el primer cuarto es excelente, por supuesto que es excelente. Yo no tanto por los 20 y pico puntos, sino porque el equipo sí que consiguió, yo creo, en ataque lo que quiere Moncho. Luego los porcentajes pueden ser mejores o mejores, que son imposibles, pero bueno, que quiero decir que pueden ser peores y el cuarto sería excelente igual. Lo que estoy seguro que a Moncho no le gusta es, no tienes una explicación de recibir un 14-0, es que no la ha puesto. Y luego un 22. Y luego un 22. Son dos parciales que, es que hay muchas formas en un partido, aunque tú no estés acertado, aunque en defensa pues tengas despistes, hay muchas formas de poder parar al rival. Es que cuando yo hablo muchas veces, Berto, de que al COP le falta calidad en la plantilla, en esta plantilla, la calidad no me refiero solo a meter 15 puntos. Me refiero a posicionarte bien en defensa, saber cuándo tienes que hacer una falta táctica, ejecutar siempre los sistemas que te está marcando tu entrenador, aunque luego el tiro no entre, pero hacer siempre lo correcto. Eso es calidad, dar el pase al sitio que lo tienes que dar. No es solo meter las canastas, la calidad no es el que está solo y la mete. Eso es una parte del juego. El ser buen jugador incluye muchas otras cosas. Y yo creo que el COP, lo que dice Jacobo, va a tener que trabajar mucho en la evolución de los jugadores para intentar acercarse a otros equipos que lo tienen per se, porque ya tienen esa calidad en las plantillas. Es que yo el COP lo denominaría como que es un equipo de entrenador. Es decir, el más consciente de lo que tiene entre manos es Moncho, sabe cuáles son los pros y los contras, seguro, y los analizó cada vez que se hizo un fichaje. No es como a lo mejor aquel entrenador que ve el típico jugón que llega tal, la gente se lo mete por los ojos, llega el domingo, lo suelta en la cancha y le hace 30 puntos, igual que a lo mejor lo tiene que cambiar dentro de 15 días. Yo aquí creo que Moncho sabe muy bien lo que es favorable y lo que tiene que mejorar, y que él es el que mejor controla el equipo, pero incluso dirigiéndolo en cancha, es el que va a llevar los hilos y tal. Entonces, entiendo que si él, que es optimista y sabe que puede mejorar, conociéndolo como conoce el equipo y sabiendo cómo lo puede manejar, hay que entender que va a ser así, que el equipo va a mejorar. Y yo sigo opinando además que en las distancias largas, es decir, según vaya transcurriendo el tiempo, haya mayor entendimiento, el equipo va a mejorar. No va a aparecer a lo mejor el típico jugón que va a hacer 30 puntos, ni tal, pero que el equipo va a un ritmo fuerte, que va a ser atractivo, que va a defender. Tal. Yo creo que va a ser un equipo y que va a ser interesante, porque aparte yo creo que es lo que quería Moncho, bueno, con las limitaciones económicas por el medio. Exactamente. Bueno, y el COP yo creo que, como dijo Sony, empezó muy bien, el segundo cuarto lo aguantó, el tercero se levantó un golpe duro y llegó al último cuarto ganando. Se puso ganando por 5 puntos en el último cuarto, quedando 7 minutos todavía ganaba el COP, todavía por delante del marcador, pero vemos el segundo corte que tenemos del partido, decimos lo de la calidad. El Alicante no jugó mejor que el COP, no hizo prácticamente nada mejor que el COP, pero fueron apareciendo, uno detrás de otro. Y ahí están, son jugadas, Jordan Walker, él se lo guisa, él se lo come,
genera la ventaja, e triple para Mike Torres. Entre Mike Torres, entre Jordan Walker, sobre todo Kevin Larsen, fueron destrozando el partido y el Club Orense Baloncesto no tuvo respuesta para toda la calidad individual. Son jugadas individuales y de calidad individual de los jugadores del Alicante. Ahí está Kevin Larsen generando la ventaja, el COP intenta trampear, aguantando como puede y Kevin Larsen encuentra siempre la ventaja. En este caso a Jordá, que rompe fácil a Seixas y anota la canasta. El Alicante le ganó al COP por un motivo, Sony, porque sus jugadores a día de hoy son mejores que los del COP. Sí, antes decía Jacobo, es decir, el COPI, lo decía en la transmisión, el COPI y el Alicante han cambiado los mismos jugadores este año. Es decir, el Alicante de este año solo quedan 3 jugadores del año pasado. Evidentemente no quedan los mismos jugadores, queda Kevin Larsen, el MVP de la Liga. El MVP de la Liga. Entonces, evidentemente, todos podríamos aquí, como ahora que también ha sacado la FEP este juego en plan Superman, todos si queremos hacer una Superman, podríamos hacer un equipo el que quisiéramos, que sería bueno, incluso sin entrenar. Pero evidentemente el COP tiene sus circunstancias, que nos pueden gustar más, menos, que se podrían hacer mejor. Y el COP ha apostado, lo decía Berto, por un equipo trabajador. Salió un artículo en la Liga y este año en la primera FEP hay 10 jugadores sub-22. 10 en toda la primera FEP. El COP tiene 3. Atento, sí, sí. Es decir, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué pasa? Que esos jugadores son los que un entrenador, como Moncho, quiere, porque son los jugadores que puede desarrollar. Tú no vas a desarrollar a Kevin Larsen. Kevin Larsen es lo que hemos visto. El Kevin Larsen de esta primera jornada, en la última jornada será el mismo, más o menos acertado, pero es el mismo jugador. Menos. O incluso menos, lo que dice, pues seguramente será. Pero a lo que me refiero, como jugador, no va a haber una evolución de jugador. Como tiene jugadores que, visto lo que vimos en la primera jornada, yo creo que dentro de unas cuantas jornadas serán otros jugadores también. Eso tiene un riesgo, lo decía Jacobo antes, que yo espero que no, y estoy totalmente confiado que no, que te plantes con un balance muy negativo y que eso afecte al equipo. Pero como bien dice Berto, Moncho ha hecho ese equipo porque ve que su plantilla es una plantilla que va a evolucionar y que él la va a evolucionar. Y es en lo que nos tenemos que quedar, porque creo que esos parciales y esos errores el equipo espero y creo que tenderá a cometer menos. Juego, cuéntame. Sí, es que lo que dice Sony es la auténtica realidad del equipo. Entonces, yo vuelvo a la reflexión de antes. La conclusión, bueno, la gente no ha podido ver el partido, pero si lo viese, el marcador, como decía Berto, del final, bueno, quien más que menos es el que podía ser. Ese que podía ser, correcto. Luego, si la gente viera el partido, estoy seguro que diría, por momentos diría, bueno, hay más equipo de lo que yo pensaba en pretemporada, y en otros diría, bueno, hay cosas que vi en pretemporada que se han reafirmado en el partido. Bueno, eso es la Liga. Al fin y al cabo, la Liga te ha puesto, o te va a poner al final, donde ni más ni menos podías esperar. Creo que en ese sentido va a ser muy importante cómo afronten estas 2 próximas jornadas. Estoy de acuerdo. Son fundamentales, porque al COP le llega el parón, la jornada de descanso le llega a la 4. Antes decías Sony lo de las derrotas. No es lo mismo que tú llegues con 1-2 o con 2-1 que con 0-3. Sin lugar a dudas. Ya no digo a nivel clasificatorio, a nivel afición, no, a nivel plantilla. Los jugadores, precisamente, si no tienes jugadores de veteranos ni que ya sepan de qué va esto, claro, si tú vas ganando, yo estoy convencido que del partido del otro día había momentos que dirían los jugadores, bueno, ¿ves? Con todo lo que estábamos hablando en pretemporada, sí que somos capaces de competir contra un rival como Alicante, que era uno de los buenos, y ¿por qué no podemos ganarle? Y en otros dirían, pues la verdad es que a lo mejor nos falta mucho. Entonces, las derrotas, por eso va a ser más importante conseguir esa evolución, pero mientras ir ganando. Tienes que ir ganando. ¿Qué dices? Esa evolución, yo a mí la experiencia me dice que cuando yo estaba oyendo el partido, siguiéndolo por internet, y decía, vas ganando de 15, de 10, y decías, bueno, pues si cuando falte 2 minutos ganamos 10, se gana el partido. Lo que ya te lleva a la duda y tal. Tú vas a ser un equipo competitivo, vas a estar más arriba en el momento que ganes los partidos igualados. Exacto. En el momento que tú llegues igualado en el marcador, o 2 arriba, 2 abajo, y los ganes. Ahí, cuando ganes esos partidos, es cuando jugadores y equipo
demuestran que pueden estar ahí arriba, porque esos partidos igualados con rivales directos son los que te va a marcar. A mí el ir ganando de 10 con Estudiantes o otro, dices, bueno, si lo doy mantenido hasta el final, bien, pero cuando ves que se va ajustando... Pero el otro día, yo estoy de acuerdo contigo, lo dices Berto, cuando se demuestra la calidad que decía Ron muchas veces, pero el otro día sí que por buscar cosas positivas, el club, el COP, cuando sale ese tercer cuarto, que sales, te meten 14, ibas ganando, ya vas perdiendo, Se levanta. sabemos, y no hay que mirar mucho más atrás en años, de que, y generalmente muchos equipos, y más si eres inferior, lo que dices tú, si eres el equipo inferior, te vas para abajo. Y el equipo se repuso y fue capaz, aun cuando jugadores que en la primera parte no estaban muy acertados no estaban, con el resto, digamos, de la plantilla, volver a meterse en el partido, estar ahí, después otra vez otro parcial. Sí, yo creo que la regularidad ahí es en lo que a día de hoy a mí, de este partido más me preocuparía. No, Que no se te pueda dar. Si el COP es capaz de cara a los siguientes partidos, que no haya esa regularidad, es decir, que no te haga un parcial de 0-14 La clave... y 2-2, va a competir en todo esto. La clave es el equilibrio, más en un equipo hecho como conjunto. Y el equilibrio pues también lleva su trabajo, el que no es lo mismo que coger individualidades y giras. Es muy difícil para lograr un equilibrio perfecto entre el equipo que no tenga altibajos, sobre todo cuando no tienes un jugador que sea una franquicia. Hay una jugada que no sé si, bueno, yo me acuerdo porque lo estaba viendo más con Isaac, estábamos viendo el partido y él me la dijo y lo estoy viendo, cuando el COP empieza el último cuarto y creo que está ahí 3 o 5 arriba, hay una defensa fantástica del COP y Kevin Larsen se mete un triple con step back, creo que contra Romaro. Con step back, contra Romaro, que parecía Luka Doncic y no tal. Claro, eso es, lo dices, un poco la calidad, también un poco de fortuna, porque si tú no metes a lo mejor ese triple y coges el rebote y tú anotas, a veces... el ir hacia un lado hacia otro está muy en el filo de la baja. Y ahí es donde estamos de acuerdo que jugadores con calidad tienen más probabilidades de meterse a canasta. Evidentemente tienen más probabilidades de meterse a canasta Kevin Larsen que Romaro. Ahí va todo. Cuando yo hablo de la calidad, va en el dinero. Los jugadores de la plantilla cuestan, en el fantasy real, los jugadores cuestan el dinero lo que han atesorado, ¿no? El equipo aquel que perdía muchas veces de 30 y de 40, el equipo de Karamo Yaguara, de Vika Radic, de Cachinas, de Turner, aquel equipo perdía a veces de 40, sí, pero cada vez que venían apretadas en el Pazo resolvían, para no pasar ningún tipo de agobios, y aquel equipo no pasó ningún tipo de agobios por la permanencia, teniendo muchísimos problemas, porque son jugadores que Karamo Yaguara puede estar muy mal, pero nervioso no se va a poner, y Vika Radic puede fallar 0 de 7 tiros libres, pero después las va a meter. Ahora, este equipo yo creo que tiene más recorrido que cualquiera de aquellos, y puede llegar mucho más arriba, pero a la vez tienes un peaje que tienes que saber convivir con ello. Yo estoy de acuerdo con Jacobo, en ese peaje tienes que ir sacando victorias. Porque si no, sí que va a ser muy difícil. Este equipo no tiene ningún jugador veterano que diga, tranquilos, que no va a pasar nada. Este equipo va a tener que creer desde el mensaje del entrenador y que vea que se refrenda con alguna victoria. Porque el Copa Parto ahora viene heredado de una pretemporada muy peligrosa contra rivales, que es normal perder, pero pierdes. Y el jugador dice, ostras, voy a la Copa y me gana el Brogan de paliza. Y viene el Bilbao y me gana de paliza. Y viene el Brogan y me meto otra paliza. Y acabo contra Coruña, me juego bien, pero pierdo. Que todo es normal, sí, pero no te acuerdas de cuándo ganaste. Y ahora, como comprenderás, te voy a dar información entre comillas privilegiada. Los jugadores no tienen esa reacción hoy en día. Bueno. No, porque ellos eran conscientes. Son gente que sabe, la gran mayoría, de qué va esto y sabían que la pretemporada... No, si yo no voy a lo que ha pasado hasta ahora. Voy al partido del sábado. Evidentemente. Ahí es a donde voy. Que el COP, este peaje tiene que pasarlo el sábado, como sea, pues llegando igualado, ¿no? Pero ganarlo. Porque si no es herencia que viene de atrás, vas a decir, sí, todo está muy bien, pero yo cuando gano. El COP necesita ir ganando algún partido. Aquí hay una clave, pero yo no veo a mucho como un entrenador que vaya a dar bandazos pese a los resultados. Y yo creo que eso es muy importante para este equipo en concreto. Porque hablas del año pasado. El año pasado, cuando ellos se veían abajo, dice, bueno, lo dejamos, ganamos el sábado que viene. Hasta había veces que era criticable. El año pasado hace 2 años. El equipo también se agarraba bien. Bueno, sí, hace 2 años. Sí. Podía ser hasta cuestionable alguna actitud. Y efectivamente después, por su calidad, salían del apuro. Pero yo creo que este año la clave es que Moncho lo va a tener en partido. Si Moncho no da bandazos, el equipo va a ir detrás de él, el equipo va a ir con él, porque es un equipo que va a medrar con él. La mayoría son gente joven o rookies que acaban de llegar y saben que de su mano es donde van a poder medrar, donde van a poder... Pero para eso, Berto, es muy importante que el equipo gane el partido, porque también el mensaje de Moncho va a calar... Claro que creen en él, todos al 100%, y Moncho el primero que cree en ellos.
pero tiene que ganar algún partido. Yo creo que el sábado Hombre, claro. el partido hablaremos Es de él, que si no para ganas- ganarlo. Es un partido para ganar, lógicamente. Pero que dice Jacobo, son 2 partidos que la Liga acaba de empezar, pero para el COP son fundamentales. Sí. El COP si pierde contra Palma y pierde contra Zamora, llega al primer parón. El Zamora, caray. Para mí fue la sorpresa de la semana pasada. Profesional solo entiendo una cosa, que es la victoria. Exacto. Evidentemente la victoria generalmente en un gran porcentaje viene dado del trabajo, de la calidad, de unos factores. No se gana porque se gana, es decir, evidentemente puede ser muy bueno y si no trabajas no ganas, y puede ser muy malo y si trabajas ganas. Es decir, tienes un equilibrio en esos casos. Y evidentemente en el deporte profesional, que es lo que es la Primera FEP, solo vale ganar. Solo vale ganar. Nos vamos a ir a la publicidad y hablamos del próximo partido, que es el que el COP va a intentar ganar. El sábado a las 7 de la tarde, el primer partido en el Pazo será contra el Palmera. Tía, que... Te mete muchísimo. Él dijo que era un tirado. Ya estamos de vuelta en este Zona COP. Recuerden, hemos analizado la primera jornada de la Liga para el Club Orense Baloncesto. Caía en la cancha del Alicante y nos acercamos a la segunda jornada. Vemos la clasificación, cómo queda la Liga después de esta primera jornada. Que ojo, fíjense en la clasificación, los que estén despistados, igual no saben de lo que le hablamos. Ponme la clasificación, que la tenemos por ahí preparada, la primera FEP. No falta ninguno, son 17. La Liga es impar. ¿Qué quiere decir? Que la clasificación va a ir cada semana, vamos a tener que irla interpretando en algunas cosas, ¿no? Porque va a haber equipos que estén más abajo porque ya hayan descansado. Hasta el final de la primera vuelta no se igualará. Por ejemplo, el Fuenlabrada es el equipo que no jugó en esta primera jornada. El Alicante es el que descansa y le viene bien, porque va a tener tiempo para buscar un recambio para Brad Davison, que jugaba el partido Berto y dijo que hasta aquí, que no quería jugar más. Se va de entrenador a la universidad donde estuve, Wisconsin creo que es. Ahora, se busca su futuro. Ahora, sí, bueno. También la mujer jugaba baloncesto, pero, y también se marchó. Si tú firmas en un equipo y después del primer partido le dices al equipo que ahora no, que ahora te quieres marchar, hombre. Bueno, porque es americano. Un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Bueno, ese no es el primero que se va a la clasificación. El primer líder de la Liga es el Zamora, que es verdad que le pasó por encima al Cantabria, pero el Cantabria tiene coartada, porque toda la batería de anotadores que tiene Cantabria no jugó ninguno. Gesell Pérez no ha debutado, Lutete está lesionado, es decir, el Cantabria, claro, jugó contra un Cantabria con la unidad B, pero es verdad que el Zamora ganó bien, es la siguiente salida del Club Orense Baloncesto. Y el Palmer, y vamos a ver imágenes del rival del COP, y el Palmer caía derrotado ante el Palencia. El que pueda ver el partido es un partido similar al del COP, el Palmer fue ganando todo el partido, dominando con rentas 8, 10 puntos, se sentía cómodo en el juego, hasta que de repente Sony cogió el Palencia y dijo hasta aquí. Sí, y le levantó el partido. Muy parecido, Winter, Kunkel, se pusieron las pilas ahí al final. Aquí no fue a lo mejor tanta diferencia, a Palencia fue todo el rato haciendo la goma, empezaba el cuarto Palmer muy bien, sí, Palencia acababa a unos puntos el cuarto, volvía al segundo cuarto igual y sigue al final, pues lo decías tú, Wintering, Kunkel, cogieron ahí las riendas y demostraron que es uno de los candidatos a estar ahí arriba. Antes de que hablemos del partido, yo cada vez que veo esa pista, Sony, ¿verdad? Se lo mandé a Juanjo Bernabé, a Rubén Vila, hice una captura y le dije, pues te voy a decir, y se lo dije a él, 20 años que no veía una foto de esa pista. Sí. También te voy a decir, se lo decía a Isaac, que estamos viendo el partido, aquel día había... No se veía nada, de lo que se ve ahí en la grada, ese cemento, esa grada que hay ahí, ese pasillo que se ve detrás de la canasta, no había nada. Toda la grada superior. Yo de los partidos que vi en directo, más emocionantes que recuerdo, jugando es un descenso, que el descenso siempre es más difícil que un ascenso. Quinto partido, y qué partidazo. Qué anotación altísima, fueron un auténtico partidazo, aquel contra el Inca. Ese partido está por ahí, la gente lo puede encontrar, ese quinto partido. Pero ese partido hoy en día no se puede jugar.
Me refiero, el baloncesto actual ese partido no se puede jugar, porque yo ese partido juego 40 minutos, Sí, sí. Juanjo Bernabé juega 40 minutos, Sí, y Shoemaker y Wright. juega 40 minutos, Sí, sí. Cuando digo 40 no digo tal, 40. Sí, sí. Y Josh Shoemaker juega menos porque hace falta, si juega 33, 34. Y el único puesto que varía ahí un poquito es el 3, que Berenguer, Juan Blanc... Fue en ese anterior que habías hecho tú 7 triples. No, la parte- Ese fue en el primero. En el segundo. En el segundo, que es cuando ganamos allí con la 7 triples. Sí, sí. En ese no, ese es el famoso robo de Ricky. Del robo de Ricky. Sí, sí. La verdad que sí, son de esos recuerdos, eso lo cuento Isaac, lo hemos visto un par de veces. Qué buena pareja de americanos para primera. Sí, sí. Oh, era Aparte que era buena gente. ¿eh? Cuando vi la pista, la verdad que se lo decía a Isaac, dice, Sí. te viene toda la cabeza, y dices, parece que fue ayer. Parece que fue Hace ayer. 20 años, exactamente 20 años, porque nació Isaac ese año. Qué partidazo fuera aquel. Un auténtico partidazo de Copa que el día consiguió la permanencia en la primera fe. Para el año siguiente se caería contra La Palma. Bueno, Jacobo, viene el Palmer. Los equipos recién ascendidos que mantienen el bloque y el entrenador tienen una ventaja. Ya tienen una forma de jugar que les da cierta ventaja a los demás rivales, ¿no, Jacobo? Sí, por eso son peligrosos. ¿Qué pasa? Que yo creo que comparado con Alicante va a ser un cambio bastante radical para el COP. Entonces, yo creo que curiosamente debería centrarse en sus dos exteriores, Ajá. en el base y en el Sí. escolta. En Hollowell y en Fredrickson. De ellos va a depender todo. Si tú consigues que, bueno, el base porque es de los que coge el balón, no es Se la que, juega. es que él decide lo que va a hacer. A él, o si le decide pasar, bien, pero si no, que sepan que él va a decidir solo él. Entonces, bueno, ahí ya tienes mucho andado sobre el planteamiento que tienes que hacer. A priori, si muchas veces decimos, bueno, al COP, claro, no tiene un líder, no tiene un jugador con una referencia clara, bueno, pues a Palmer si le eliminas por lo menos uno de esos dos, Sí. es que tienen que jugar por debajo de 70. Y si juegan por debajo de 70, tus opciones de victoria tienen que ser muchas. Y luego yo creo que, aunque en el primer partido por las faltas, pues prácticamente fue testimonio de su presencia, en este caso yo creo que Romaro debería ser un jugador muy determinante para jugar contra Palma. Juegas en casa, yo creo que va a ser, como decías antes, un partido vital. Es curioso que estemos hablando de esto en la jornada 2, pero bueno, queda mucho por delante, pero hay que sumar la primera cuanto antes. Berto, partido... Yo creo que- A mí me parece un partido peligroso el del Palmer, ¿eh? Yo para esta jornada, después de jugar en Alicante y tal, sería el partido que le pediría a los Reyes Magos. Porque es el rival en un principio que debutante, los pequeños efectivamente las meten, pero también no es que sean muy constantes. Tienen algún veterano como el amigo Chapela, que ya lleva ahí toda la vida. Bueno, no, ahí no, pero en primera. Sí. Y yo creo que es un rival accesible al COP y que debía ganar. No sé, en un término académico diría que es de los de las Marías, de la cosa. Pero caray, aquí el más tonto hace relojes y es evidente que el otro día le complicó, estuvo en partido todo el rato y le va a exigir al COP también estar en partido todo el rato. Pero es un rival que al principio le puede ir bien a Lorense. Pues- y yo apostaría por el COP. Yo no sé quién va a descender, pero yo si me dicen quién no va a descender, diría el Palmer. Yo creo que el Palmer no va a descender. Es un equipo que tiene un entrenador que tiene claro lo que quiere, que ha hecho el equipo que quiere, que juegan a lo que él quiere, que le puede faltar la calidad que tienen los Alicante, pero es que el COP no tiene una plantilla con más calidad de la que tiene Por el eso Palmer. digo que están parejos, son dos equipos parejos, donde el jugar en casa, el ser la presentación, por eso decía yo de que era el que pediría para este partido en concreto, sería el partido que le pediría a los Reyes. Efectivamente es un equipo que va a dar su guerra, pero después también la realidad es la que es, y al cabo de las jornadas pues acaba poniendo a cada uno en su sitio. Y si analizas plantillas, y no quiero con esto tampoco menospreciar a lo que puede ser el equipo de Palma, pero yo entiendo que COP es de los que tiene que hacerse valer. Bien, vemos imágenes del Palmer, que las tenemos preparadas, las pusimos antes también. Dentro de la plantilla, para los aficionados cobistas, jugadores que puedan conocer del Palmer. Sin lugar a dudas, para mí el más conocido es Lucas Enguesán, que es un clásico de la categoría y que ha jugado en buenos equipos. La información que tengo yo es que Lucas Enguesán no es precisamente de los que mejor esté jugando, de los que más convenzan al cuerpo técnico. Es más, yo tengo la información de que el Palmer, su próximo movimiento puede ser otro 5, que venga a reforzarlos. Tienen a Goldendique, que es un jugador que era un jugador de rotación en el Menorca, aquí tiene un puesto más importante.
Ojo a la pareja exterior que dice Jacobo, a Holloway y a Friekson, que son tiradores. Masud es un nacional, bueno, tiene pasaporte español, pero no es formación. Un 3 grande. Carralero es un pío grande. Sony, yo creo que es un equipo en el que no hay un jugador que digas, es que este es el determinante. No. Pero no tienen una mala plantilla para mí. Bueno, yo creo que es una plantilla de lo que hablábamos, de la clase, digamos, normal de la primera fe, es decir, no hay esos nombres de los grandes equipos. Cosas que veo que le pueden venir bien al COP, por ejemplo, yo creo que el COP contra equipos en los que sus referentes sean pues un 1 o un 2, no está mal, porque yo creo que el otro día nosotros defender a Kevin Larsen, ese tipo de jugadores, aunque Romario es muy grande y tal, pues tiene su problema fácil. Pero, por ejemplo, una de las grandes virtudes de Gabe es a nivel defensivo. Yo creo que nuestros exteriores, Gabe, Jürgens, pueden hacerse valer contra este tipo de jugadores, desde mi punto de vista. Y pues luego dices, no tiene un jugador, como decíamos, que te pueda solucionar el partido, pero no te puedes fiar. Yo creo que, lo decía Alberto, cualquiera la puede liar. Chapela lleva toda la vida jugando aquí sin tal y te la puede liar. Yo creo que tú no está, pero como tenga el día y... Yo creo que tienen problemas dentro, porque también incluso Masou es un chico, le faltan centímetros. Yo sí creo que es un equipo que es lo que suele pasar también en estos equipos, que varía mucho jugando en casa que jugando fuera. Creo que eso es, y el COP, otra cosa que y el año pasado se vio también muy claramente, el jugar en el Pazo también es diferente a jugar fuera. Lo que sí está claro es que sea lo que sea el Palmer y esté como esté el COP, Jacobo, esté los partidos que el COP tiene que sacar. Esto sí que es la liga del COP. Después hablaremos de lo cubraremos si puede competir con otros o no. Pero estos partidos están en rojo. Tú si no le ganas al Palmer en casa está claro que tienes un problema. Sí, repito, es la jornada 2, pero igual que hablamos en la primera jornada de que Alicante en teoría pues es un rival que te tiene que superar, lo normal es que te supere, pues Palmer en casa, por lo menos en casa, a lo mejor sí. Pues cuando vayas allí es otro tema. Pero ahora mismo es un rival al que tienes que ganarle, claro que sí. Bueno, aquí va a aparecer un factor que es ver cómo esta plantilla, con todo lo que llevamos hablado, bueno, Sony dice que no tienen dudas, me alegra saberlo porque va a ser muy importante de cara a un partido como este. este. Que no tengan dudas, no significa que tengan 20 años algunos y las dudas van a aparecer. Pero también siguen lo que decíamos, lo que decía Berto, siguen a Moncho, el mensaje que se dio al principio, sí, esta pretemporada no es lo que querríamos, pero somos conscientes de tal, se salgamos del otro día, son conscientes, creo que todos somos conscientes de que se hizo mal, pero bueno. Yo soy de la opinión de que estos equipos de trabajo, porque son equipos de trabajo, porque no fueron a grandes fichar, son los que le van al COP. Por ejemplo, Zamora pues, es un equipo muy parecido con Roger, Roberts y tal. Bueno, también tiene uno muy alto, que tampoco es. Pero vamos, que son... Bueno, pasa que también los dos exteriores de Zamora yo creo que son mejores que los de Palme. Pero son muy parejos todos. Y estos equipos de trabajo, de currárselo, son los que le van al COP, porque es lo que es el COP. Un equipo de trabajo, un equipo de sacrificio, un equipo de hablar lo justo y centrarse en lo que tienen que hacer. Entonces, estos son los equipos que le van al COP. Bueno, otra cosa es... lo veremos el sábado. Lo que está claro es que tú sueles decir una frase mucho, Berto, que es ajustado a pronóstico, ¿no? Ajustado a pronóstico. Si el COP gana a Palmer en casa, has ido a Alicante, has competido más o menos, bien, tal, y le ganas a Palmer, estás ajustado a pronóstico, es lo que se puede pedir al COP. Y luego ir viendo cómo avanza la temporada, lo que es capaz de hacer en Zamora, cómo llega el parón, eso sería ajustado a pronóstico. Lo que decimos es que el partido del sábado vale siempre y cuando el COP lo saque. Si el COP compite y lo saca, por más o por menos, tampoco le vamos a pedir puntos artificiales, pues está bien, es un inicio de temporada ajustado a pronóstico. Pero está claro que una plantilla, como dice Sony, que no tienen dudas que el equipo cree en Moncho al 100%, pero todo esto lo da ponme la clasificación. El que el lunes que viene vemos ahí 1-1, que esto acaba de empezar, sí, pero de 1-1 a 0-2 hay mucha diferencia. Aparte yo siempre insisto, si le dan a la videoteca, siempre digo lo mismo en todas las temporadas. Muy importante ganar rápido el primer partido, cuando sea. Ganar rápido el primer partido. El rival de ayer, de esta jornada del COP, fue el Alicante. Recordad lo que pasó el año pasado. Eso empezó a entrar en una dinámica que no sabían qué estaba pasando, en una lavadora destructiva, y no eran capaces de ganar un partido. Y pasaba una jornada y no se lo perdían. Acordaos del partido del Pazo que pierde el Alicante. Yo creo que ahí también ese tipo de plantillas, como la de Alicante, para esas cosas es peor, con todos los respetos, que la que tiene el COP. Porque al final una plantilla como digamos, llevándose un poco virginal como es la del COP, es más
capaz de resetear esas cosas. Después a lo mejor es más difícil plasmar las cosas y tal, pero tú una plantilla, yo he estado en plantillas de veteranos, de gente ya con experiencia, que las cosas van mal, aquí cada uno va a salvar su culito y el tuyo, tú sálvate el tuyo, que yo voy a salvar el mío. Y yo creo que en esta plantilla eso no existe. Sí, se le puede, los americanos. Puede ser, correcto. se le puede cuestionar la calidad, más o menos calidad, porque no todos tiran igual, no todos se encaran el uno con uno igual, es evidente. Los jugadores con calidad después también tienen, Exactamente. Ahora, sabemos de muchos, una cara B que en esos momentos también... Entonces, ahora, en cuanto al otro, estoy de acuerdo contigo que es un partido importante, pero fíjate cómo cambia el vaso medio lleno, medio vacío, lo que dices tú, en ganar o perder. ganar o perder, Evidentemente lo importante es ganar. hombre, claro. Pues yo he visto lo que dices, Onís, totalmente verdad. Ojo a la plantilla esta temporada, el nivel de entrenamiento que tienen, cómo entrenan todas las sesiones, a nivel al que están entrenando, todas las sesiones, y yo creo que sí que es un equipo que si los resultados, por eso digo, si los resultados lo acompañan y no tiene presión por la clasificación, si el COP no tiene miedo a perder, yo creo que es un equipo que puede ser un equipo que crezca muchísimo durante la temporada. Un entrenador de años atrás diría, si el equipo defiende, ataca bien. Sí, estoy de acuerdo. Hoy ya está más dudoso eso, Eso pero también es verdad. en aquella época... De la defensa, Yo totalmente. creo que este equipo es capaz de defender mejor que el del año pasado. Sí, sí, por supuesto. Pero mucho mejor además. En Alicante ha habido momentos en que no lo ha hecho. Entonces se han juntado dos cosas, en que tú has tenido momentos de despiste y que luego tampoco tienes una referencia que en esos momentos malos Te resuelva. claro. Pero decía yo con Alicante, yo creo que era un equipo para defender que a la estructura del COP le era complicado. Lo que te decía, nosotros creo que interiormente Romario es muy grande y puede cambiar mucho tal, pero no es un gran defensor. En cambio yo creo que los exteriores, y la verdad que creo que es la mayor de las virtudes de Gabe, Jurgen, es un equipo que fuera defiende muy bien. Hasta, por ejemplo, a mí Sergi me ha sorprendido muchísimo su actividad defensiva. Yo jugué contra él cuando estaba en EVA y era todo lo contrario, era un tío que no se pegaba y hacía el más... McDowell es muy listo, está en todos lados. Es decir, al final, hablando incluso del propio Isaac, que lo conocemos bien, su evolución defensiva, Isaac hace 2 años no tiene nada que ver. Entonces yo creo que ahí la batería exterior del COP, y aquí es donde es fuerte Palmer, defensivamente es muy buena. Bueno, al margen del partido de la primera jornada, ¿qué contamos, Jacobo? ¿Qué destacamos de la primera jornada de Liga? ¿Qué nos deja este primer capítulo? La victoria de Zamora. Sí, eso, y bueno, está claro que una de las noticias es, otra vez, por segundo año consecutivo, tenemos al mismo equipo en cartelera. Ojo con eso, ¿eh? Que es Obradoiro. Y aparte tiene mala suerte. Tiene mala suerte. La lesión de Huskic para toda la temporada es muy grave, ¿eh? Es verdad que tiene coartada. Y no sabe cuándo volverá Lundqvist tampoco. Sí, sí. Pero también digo que en pretemporada ya se le vieron cosas. Es decir, no... Vale, en este partido puedes tener esa coartada, sí, no digo que no. Tampoco me parece normal que pierdas de 20, pero bueno, con la plantilla que tienes... Es que tiene cuarta, es que cuando se lesionó Huskic, ya el Menorca ya le iba zurrando también. Fue casi todo el partido perdiendo de 20. Sí, sí, por eso. Es que en ese sentido, antes de la lesión también perdía de 20. Eso es lo que no es normal. Yo creo que eso ha sido una de las noticias más sorprendentes de la primera jornada, entre comillas, y que, ojalá me equivoque, pero yo creo que corren malos tiempos otra vez por Santiago. Yo también creo que pueden tener problemas, sí, pueden tener problemas. En lo demás, bueno, con lo que decía Berto, sí, lo de Zamora, pues quizás sorprende una victoria tan contundente fuera, quizás sea eso, y yo tampoco, no hubo nada así que me sorprendiese sobremanera. Yo creo que la Liga sigo manteniendo que va a haber muchísima igualdad. Es que lo que dice Jacobo, es decir, estamos en la jornada 1, ¿eh? Pero no es lo mismo el objetivo de un COP o de un equipo que era la permanencia o el playoff que ser campeón de Liga. Si tú quieres ser campeón de Liga, derrotas como la de la primera jornada te penalizan muchísimo. Porque tú probablemente a la cuarta o quinta derrota se acabó. Ya no tienes opciones de ser campeón. Y yo creo que los de arriba este año se van a marchar. Sobre todo, creo que van a dejarse muy poco. Porque no hay tantos equipos. Hoy en día, si Obradoiro no es capaz de ganarle, visto este Obradoiro, no creo que sea capaz de ganar Estudiantes. El rival que puede tener Estudiantes hoy, que puede ser Coruña. No, es que los 4 de arriba este año van a dejar muy poco. 4 partidos. Pon que Estudiantes pierde esos 4 partidos. Obradoiro ya tiene 1. Claro, por eso digo. Más, le tienes que ya que ganar a 2. Para recuperar tienes que recuperar 2 de los otros. Por el momento que pierdes uno estás empatado. Estudiantes. Por eso. Si pierdes con Estudiantes ya estás con 3. Ya estás peor que ellos. Yo este año los 4, yo pongo a 4, 5 lo máximo arriba, que van a perder poco. Se lo van a jugar entre ellos. Y luego hay otro matiz. Vamos a ver cómo se acaban las plantillas, porque el mercado está abierto, ¿eh? Sí. Hay equipos que están con la cartera preparada y van a disparar ahora en estas semanas. Es decir, que todavía quedan jugadores buenos que llegar a la Liga. Yo en esta jornada también quería destacar 2 nombres, que es el base escolta que fichó Oviedo, el Parham, que estaba en Portugal, y
y la vuelta de Faberani, que nadie se dio de cuenta, y ahí está, 10 rebotes, haciendo sus puntos. Es indudable que no es un niño, Sí, sí. pero yo creo que se va a hacer valer, ¿eh? Bueno, y pues yo creo que a ver cómo se le hace la temporada de larga. Sí. Bueno, veremos. Hombre, bueno, puede hacérsele, hombre, claro, es muy mayor. Porque va a estar un equipo el que va a tener que exigírsele mucho tiempo. No es que vayas a sumar en un equipo que tenga el equipo y yo vengo y aporto la calidad que tiene Faberani, la experiencia, a que seas un referente a lo mejor de 25 o 30 minutos. Sí. Entonces, yo creo que Faberani acabará eligiendo este partido sí, este no, este sí. Puede ser. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Esta semana, Club Ourense Baloncesto, Palmer. Jacobo, empiezo por ti. Vamos allá, venga, mójate. Bueno, pues vamos a confiar en la victoria entre 1 y 5 puntos. Entre 1 y 5 puntos. Sony, vamos allá. Sí, el Pazo yo creo que el Copa va a ganar y yo un poco más holgada, sobre 10. Sobre 10. Berto, venga. No, las cosas en su sitio, gana el COP. Bueno, el sábado a las 7. Los que vayan al Pazo lo podrán ver seguro. Los que no estén en Ourense o no vayan al Pazo, volveremos, lo que pasa. La semana que viene analizaremos. Sería muy importante para la Liga que el fin de semana, la semana que viene no hablemos de esto, porque si hay problemas otra vez en la televisión, ojo, para la imagen de la Liga, para esta Liga. Pero bueno, sobre todo que se vea la Liga y ojalá que el Club Ourense Baloncesto saque el partido. Jacobo, muchas gracias. La próxima semana analizamos el partido de Palmer. Sony, gracias. Ahora te despido como aficionado COP, como es jugador del COP y ya vuelves otra vez a ponerte la parte de padre Isaac. ¿Vale? Se viven peor los partidos, ¿no? Con más tensión, ¿no? No, siempre la he vivido, incluso la vivía más, admito que la vivía más cuando estaba con nosotros, porque al final también hay una parte del club y tal. El año pasado dije, lo voy a pasar mal, no, lo pasé bien y por ahora pues lo llevo bien. Para él el sábado es un partido importante, ¿no? Él está contento, las cosas están saliendo bien, lo que estamos haciendo, está feliz, está aprendiendo mucho, está empezando su carrera y pues, yo le digo que es muy afortunado. Le está saliendo todo bien. Se está ganando el protagonismo. Que siga así, que no tenga lesiones, él está contento, todo fluye, como se dice probablemente. Entonces que siga. Se está ganando el protagonismo. Sí que es verdad. Berto, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes los citamos, como siempre, la semana que viene ya en la segunda jornada de Liga en la primera FEP. Ojalá sea para contar la primera victoria del Club Ourense Baloncesto del Palmer. Sean felices. Adiós.